Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más. Como habéis visto, ya acabo de traer el Pladur, está descargado. Lo acabo de descargar, vamos a poner el techo de una vez, porque una vez puesto el techo ya puedo hacer un montón de cosas. Ya puedo encintar, ya puedo pintar, ya puedo poner enchufes, por lo menos puedo ir haciendo cositas que no, digamos, que no cuestan tantísimo dinero, para mientras ir acumulando para después pues comprar las cosas que son más caras. Bueno, como sabéis, ya hice un vídeo colocándolo yo solo. Esta vez no lo voy a hacer yo solo, me van a echar un cable para no tener que sacar todo esto fuera tal y que me cueste menos, ya que tengo una pequeña lesión del hombro, ya lo comenté en otros vídeos. Así pues bueno, me van a ayudar tanto Víctor como Dani y lo vamos a poner en un segundito. Bien, pero antes de comenzar a poner el Pladur os quiero enseñar esto de la marca Zigman. ¿Sabéis lo que es o no? Porque esta marca es bastante conocida, pero muchos seguro que no sabéis lo que es. Antes de abrir esto, mirad, ya he despejado todo esto, he pasado toda la cocina aquí a esta esquinita para poder poner todo esto libremente. Pues bien, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, Rocky? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ayúdame a abrirlo. ¡Ay! Vamos a ver esto qué es. Decir que esto me tenía que haber llegado a finales de Navidades, pero me tardó una semana más. Ya sabéis, aquí en la isla llega todo un poquitín más tarde y con todo esto de las Navidades, pues más aún. Y esto es lo que tenía que haber comprado al principio del proyecto. Este maravilloso láser 360. Bien, vamos a probarlo. Os voy a comentar un poquito cómo funciona. Decir que bueno, tiene su mandito a distancia, sus instrucciones, como siempre, hay que leerlas, yo no las leo nunca. Un pequeño trípode que la verdad es que mola un huevo porque no sé si se aprecia, pero bueno, gira y eso la verdad que está bastante guay. Ya os diré para qué y vamos a ver cómo se enciende. Creo recordar, aquí está. Pues mirad, como veis, a pesar de ser de día, bueno, es verdad que no hace mucho sol, se ven las líneas perfectamente, tanto esa, lo veis como se ve perfectamente. Y las voy a usar, ¿para qué las voy a usar? Pues mirad, he marcado, a ver, os lo enseño por aquí. Como veis, ahí arriba he marcado una línea roja y otra ahí, otra línea roja. ¿Para qué la he marcado? Para, bueno, mirad, para poner el láser aquí y yo marcar, bueno, ahora cuando lo esté quieto, ¿vale? Cuando está parpadeando es porque no está a nivel. Ahí lo tenemos a nivel para marcar el perfil donde está, para no agujerear como me ha pasado en todo y no agujerearlo todo. ¿Cómo funciona? Pues bueno, básicamente, mirad, aquí tiene varias líneas, ¿lo veis? Aquí se van apagando y ahí solo se quedaría esa atravesada. Le damos a esta y añade otra y podemos poner todas o ninguna. Entonces, ¿cómo lo voy a probar? Bueno, voy a probarlo con el cuadro de Rocky, porque ya he ido haciendo algunas pruebas y la verdad es que, vamos, está todo más torcido que la pipa de un indio. Bien, ya lo tengo aquí colocado, así que, bueno, vamos a ver qué tan torcido está el cuadro de Rocky. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Está un pelín torcido. A ver, lo voy a cuadrar lo máximo posible. Y vamos a venir aquí. Bueno, tengo que acercarlo un poco más. Bueno, pues como veis, aquí está tocando prácticamente y aquí pues le falta. Y aquí pues bueno, pues le faltaba aquí unos pequeños centímetros. Así que pues ahora estaría mucho más recto. Yo ya me esperaba que iba a estar un poco torcido. ¿Y cómo está? No sé si me va a dar. Voy a bajar un poquito el trípode y voy a bajar un poquito el trípode para ver cómo está el cabecero. Lo estoy subiendo aquí manualmente. Está un pelín torcido, pero bueno, es que es normal, es que lo hice todo a ojo. O sea, sí que puse el nivel y aún le tengo que meter los clavos porque aún no se lo he metido. Pero, vale, por eso hay que comprar un láser como este antes de empezar una obra. Yo esto ya me lo esperaba porque casi todo lo he puesto sin nivel o con el nivel de mano y al final el nivel de mano es cortito y pues no es suficiente para todo esto. Esto es que es necesario para una obra. Yo no sé por qué no lo compré antes. Fue en plan, bueno, ya lo compraré. Y bueno, pues gracias a la marca de Zigman que me lo ha enviado y la verdad es que pues sí, estoy súper contento y ahora vamos a poder poner que si los muebles, las lejas, la cocina, ya todo eso lo vamos a ir con el nivel, vamos, para que vaya perfecto todo. Para que os hagáis una idea de para qué quiero esto ahora mismo, pues básicamente vamos a hacer que cuadre lo mejor posible. Coincide todo eso y ya tengo la marca del perfil
perfectamente. Entonces ya sé dónde va a ir. Aún no sé exactamente cómo lo vamos a organizar porque quiero poner a Víctor ahí y a Dani ahí y yo darle la placa para ponerlo por el medio y atornillar. Vamos a ver cómo lo hacemos porque la verdad es que hay poquito espacio, pero bueno, yo creo que nos vamos a poder apañar entre todos. Bueno, pues ya tenemos todo el techo puesto. Aquí he tenido un error bastante grande. Me confundí, puse el agujero ahí y luego no, iba ahí. Bueno, de hecho lo quiero pasar más para el lado, pero bueno, ya lo taparemos. Tengo aquí los círculos, los tengo por aquí, que lo estaba barriendo. Entonces, bueno, por lo menos lo que es el círculo, pues simplemente lo ponemos, lo pegamos y listo. Y bueno, pues ya está esto colocado. He tenido bastantes fallos, mirar ahí ese trozo de ahí. Pero bueno, no hay nada que la pasta no pueda tapar. Ha sido más bien pues fallos de medición y a la hora de subirlo pues había que hacerle mucha presión y se partía. No está bien, pero bueno, tenemos poca práctica por decirlo así. Nada, se está yendo ya la luz, vamos a empezar a recoger, a limpiar y tal para cenar. Y ya mañana yo ya empezaré a empastar y bueno, espero que, bueno, yo creo que pintar y todo eso yo ya creo que para la semana que viene, pero bueno, hay que lucir, hay que empastar y todo eso. Bueno, al final he decidido arrancarlo todo porque tenía bastante moho. De hecho, aquí abajo aún hay que quitarle un trocito, pero bueno, ahí abajo como hay que subir al suelo y además irá luego la tarima, no me importa. Mirad, aquí hice una cagada. Bueno, una cagada entre comillas. Aquí va a ir una mesa y yo quería poner un enchufe cerca de la mesa y me lo llevé muy lejos. Así que no sé, por el momento lo voy a dejar, pero quizá más adelante pues veamos cómo trasladar un enchufe para allá. O ponemos uno nuevo y lo conecto aquí. No sé, me parecen demasiados enchufes aquí, la verdad. Bueno, a ese le podemos poner una tapa que se llama tapa ciega o algo así para que no se vea que hay un enchufe. Nada, voy a cortar ese trocito para empastar y ya pues empezaremos a empastar todo esto. Voy a continuar a ver si puedo terminar todo esto. Hay mucho que empastar. La verdad es que esto ya es poquito que hay que enseñar. Al final es empastar, ya lo habéis visto en otros vídeos. Voy a intentar darme la mayor prisa, pero intentándolo dejar lo mejor posible.
Sí es verdad que esta es la primera mano, ¿vale? En principio voy a dar la primera mano, voy a esperar a que se seque bien y me van a dejar una lijadora que aún no habíamos mostrado en el canal y así pues lo vamos a ver entre todos. Y también lo bueno es que tiene una aspiradora, entonces no va a ensuciar tanto, así voy a tapar todo esto y tal para que no ensuciemos tanto. Vale, aquí tengo que solucionar esto, voy a coger esto de acá para que lo veamos mejor. ¿Veis? Aquí me pasé de largo y al empujarle para arriba pues lo partimos. Lo que voy a hacer es cortar aquí, le voy a meter un trozo de perfil aquí abajo, lo voy a anclar y le metemos un tornillo por aquí. Así que os voy a enseñar eso y luego ya pues me voy a tirar a encintar y a lijar, no, solamente voy a encintar y pasar el pladur, o sea, y pasar la pasta y hacer las esquinas, que son súper importantes, y poquito más. La verdad es que esto cambia un montón una vez que pones el pladur, es como que ya parece una casa. Aún así, bueno, sé perfectamente que van a seguir saliendo problemas y bueno, en eso consiste este canal, en ir solucionando todos los problemas. Bueno, ya hemos llegado a la mitad, o sea, bueno, la mitad no, un poquito menos, he tenido que hacer otro arreglito ahí, tengo que seguir para allá. Creo que voy a hacer esta de acá, esto de aquí, y moveré otra vez todo eso para esta esquina. Esto es lo que hay, esto es mi vida, tengo que mover esto 700 veces. Y nada, recordar que ya tenemos la página web activa, echarle un ojo, os podéis suscribir a las newsletters para todas las novedades. Y nada, desde aquí me despido, hasta el próximo vídeo. Me quedo recogiendo todo esto. Hasta el próximo vídeo.